Muy buenas noches. Estamos contentos de poder tener un miércoles más para compartir la palabra de Dios a cada uno de ustedes y los quiero felicitar por estar conectados y por tomar este tiempo para buscar de Dios, para orientar sus vidas a través de la escritura. No hay palabra más clara, no hay orientación más verdadera, más cierta que la que nos da Dios a través de su palabra. En este libro está la palabra de Dios, el deseo y la voluntad de Dios para nosotros. Nos correspondió leer el domingo pasado en la ruta devocional de la iglesia Mateo 4 del versículo 1 al 11, cuyo título en la Reina Valera y en la Nueva Versión Internacional es Tentación de Jesús. Y vamos a hablar un poco sobre ese momento de tentación de Jesús, que en principio se habla de tres momentos de tentación, pero que yo quisiera añadir un cuarto, que es con el que voy a empezar y ya enseguida se los comparto. Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por estar con nosotros y por la palabra que tienes para cada uno de nosotros. En particular, tú conoces a cada uno de los que estamos congregados, conectados en este momento, y tienes una palabra, Señor, especial para cada corazón. Señor, te pido que lo siembres en cada uno de nosotros y que nosotros, Señor, lo podamos recibir de plena voluntad, con alegría, con mucha fe, sabiendo que esta palabra va a cambiar nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dice el versículo 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. A veces pasamos de largo esta verdad. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. No todos los desiertos son porque la carne, porque el diablo. Hay desiertos en los que el Espíritu nos lleva para formarnos, para fortalecernos. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. ¿Y para qué lo le llevó? Para que el diablo lo sometiera a tentación. El diablo. Diablo viene de una palabra griega que es diabolos, que quiere decir el acusador, el calumniador, el tentador. Igual es Satanás, que viene de otra palabra hebrea que es Satán, que quiere decir adversario, enemigo. Y eso es lo que quiere nuestro adversario. Quiere calumniarnos, acusarnos y hacernos caer en tentación para poder lograr nuestra destrucción. Entonces, en este momento, Jesucristo está en el desierto. Y en el versículo 2 dice, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, está en el desierto y ayuna 40 noches y 40 días. El ayuno es una señal de acercarse a Dios, una señal de buscar de Dios, es una señal de querer estar con papá, de tener relación con Dios. En este caso es ayuno de alimentos, pero también acuérdense que él estaba en el desierto, estaban solo él y Dios, sin celulares, sin amigos, sin televisión, sin tantas cosas que propone el mundo. Estaba aislado totalmente el Señor en el desierto. Y esos ayunos también es importante tenerlos nosotros. ¿Qué tal que nos proponemos una noche dejar el celular a las 6 de la tarde en un lugar retirado donde vamos a estar en la casa? Lo guardamos y no lo vamos a ver sino hasta el otro día. ¿Qué tal si ayunamos de esas conversaciones que siempre tenemos con fulanito o con perencejita, solo por estar con Dios? De alimentos también ayunamos, de deportes que nos complacen y que no es que sea malo tener esos deportes, pero que en un momento dado yo digo, Señor, yo voy a, en vez de estar en este deporte, voy a estar contigo. Entonces Jesús en el desierto ayunó. Jesús en el desierto no dejó de lado su relación con Dios. Es la primera tentación que Jesús supera. Por eso yo le decía, siempre conocemos tres tentaciones que ya la vamos a ver, pero esta la quiero poner de primera. Jesús superó esta tentación, la tentación de dejar de lado su relación con Dios en el desierto. Él no dejó de lado su relación con Dios en el desierto. Cuando hablamos de desierto, son momentos tristes que tenemos,
estamos en la inmunda, como dicen por ahí, nada nos sale bien, estamos enfermos, nadie nos saluda, no se acuerdan de nosotros, nos sentimos a menos, con baja estima. Ahí es cuando menos debemos dejar de lado nuestra relación con Dios. Es cuando menos queremos orar, pues oremos más, más y más. Es cuando menos queremos congregarnos, ir a la iglesia, conectarnos a la iglesia, pues hagámosla con mayor razón. Leer la escritura, hagámoslo con mayor razón. Pero nunca dejemos de lado nuestra relación con Dios en el desierto. Siempre estaremos tentados a eso. Estamos en desierto, muy tristes, ya no queremos de Dios y caemos a veces en la tentación y no buscamos de Dios. Jesús fue la primera tentación que superó esa. Versículos 3, 2, ya lo leí, 3 y 4. El tentador se le acercó y le propuso cuando Jesús tuvo hambre después de 40 días y 40 noches en ayuno, y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Carambas. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Y en las tres tentaciones siguientes que voy a compartirles, ustedes seguro ya la leyeron y si no lo recuerdan, Jesucristo contestó al diablo diciéndole, escrito está. La vida no está solamente en lo material, está principalmente en lo espiritual. Era lo que Jesús le estaba diciendo al diablo. Usted no me va a componer la vida a mí haciéndome que yo vuelva pan esos pedazos de piedra, que en cualquier momento lo puedo hacer o lo hubiera hecho en el día 20, 25 de mi ayuno, el día 15. No, porque yo tengo claro que la vida está principalmente en lo espiritual, no en lo material. Y es lo que debemos pensar nosotros. Y es por eso tanta insistencia que les hago yo de buscar de la palabra de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está la vida. Por eso, iglesia, como siempre les digo, y se los digo, manténganse en la ruta devocional. Yo les mando recordatorios frecuentes. Yo les mando reseñas de los libros que vamos a leer. Es importante hacerlo porque ahí está la vida nuestra. Y la vida como iglesia. Versículos 6 y 7, perdón, versículos 5 y 6. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Pues particularmente en esta tentación quiero hacer énfasis en esa parte del Satanás que sabe la escritura. El Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. Ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces en piedra alguna. Entonces es la tentación que tenemos muchas veces de nosotros mismos manipular la palabra de Dios para hacer lo que queremos, tergiversarla, acomodarla a nuestra conveniencia. O de pronto alguien nos dice una palabra acomodada a lo que nos quiere decir y es que se está saliendo de la verdad de Dios. No podemos darnos el lujo de estar nosotros saliéndonos de la palabra de Dios, oyendo a un diablo que dice, escrito está, pero nos da la mitad de la historia, nos da la mitad de la palabra, porque Él nos quiere hacer caer en la tentación de poner a prueba al Señor. Entonces es importante que leamos la escritura. Otra vez volvemos a la escritura. Escrito está. La iglesia en Berea, cada vez que Pablo les hablaba de algo, iban a la escritura y miraban si era cierto lo que Pablo les estaba diciendo. No tragaban entero. Me enseñaron mi pastor Luis Ballesteros desde muy temprano que un texto de la escritura, un texto sacado del contexto, lo único que sirve es de pretexto. ¿Pretexto para qué? Para hacer lo que quiera. Y cogemos partecitas de la escritura, sacados del contexto, para nosotros en un momento decir
No, es que el Señor dice esto y eso es para mí o eso es para aquel o Pascual y caemos en esa trampa de Satanás que usó en esa tentación, que era usar la escritura para hacer equivocar al Señor en eso. Hay una palabra que, discúlpenme, no me acuerdo en este momento, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Está clara esa palabra. Pero hay gente que la ha sacado del contexto y le habla a las personas para engañarlas pensando que es que no, que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Si ustedes van a eso, creo que está en Filipenses, si ustedes van a ese texto, pueden buscarlo por internet, van a encontrar que el contexto habla de una iglesia dadivosa que estaba mandando a otra iglesia, estaba mandando una ofrenda muy buena, una ofrenda abundante. Entonces Pablo le describe, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. ¿Por qué? Porque ustedes han sacado de lo suyo para darle a los otros. Entonces, eso es sacar de contexto algo para tomarlo como pretexto de que no, Dios me va a dar, Dios me va a dar y pídale a Dios que Él suplirá todo lo que me falta. Bueno, la misericordia de Dios no está en duda y el amor de Él no está en duda, pero no saquemos de esa manera los textos fuera del contexto. Entonces escrito está, pero el Señor le dijo, sí, Satanás, pero también está escrito tal. Versículos 8 al 10. De nuevo lo tentó el diablo. De nuevo. Satanás va a intentarlo de nuevo. Satanás va a persistir con nosotros. Satanás va a querer que tropecemos y que nuestra vida y la vida de todos los que nos rodean sea una vida desgraciada. Ese es el propósito de este enemigo, de este adversario calumniador, tentador y acusador. Por eso el Señor dijo, el ladrón, y refiriéndose a Satanás, al diablo, no viene sino para matar, robar y destruir. Yo he venido, dijo el Señor Jesucristo, para darles vida y vida en abundancia. Satanás lo va a intentar una y otra vez. No nos dejemos enredar, no nos descuidemos. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente, solamente a Él. Y es la manera como el diablo toma nuestra debilidad en la carne. Entre otras cosas, nos vamos volviendo débiles carnalmente hablando porque nos alejamos de Dios. No nos congregamos. Decimos que somos iglesia, pero no vamos a la iglesia. Es una carreta cuando a veces a mí me dicen algunos de ustedes, pastor, pastor, pero no lo veo por ningún lado ni por las curvas. O cuando les digo algo a algunos que veo, pastor, pastor, y les digo algo y hacen lo contrario. Yo digo, pero pastor ¿de quiénes? Entonces tenemos que tener cuidado porque nuestra carne ahí se va debilitando, no congregándonos, no leyendo la escritura, no estudiándola, no teniendo momentos de oración con Dios, se va debilitando la carne y Satanás viene y nos propone tantas cosas, fama, poder, esplendor, como lo hizo con el Señor, le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor y se los ofreció si le adoraba. Y el Señor no cayó. El Señor le dijo, adora al Señor tu Dios, al Señor tu Dios, el Señor, el dueño, el amo nuestro. Adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Yo no voy a servir a Satanás, no te voy a servir, dijo el Señor. Yo tampoco quiero servir a Satanás, por eso cada día quiero estar con el Señor, fortalecer mi espíritu, no fortalecer mi carne, sino mi espíritu, mantener una relación con Él, no dejarla de lado a pesar de que esté en el desierto y poder adorarle solo a Él. Versículo 11, entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Ay, después de ese ayuno, después de ese tiempo en el desierto, unos ángeles lo servían, lo atendían. ¿Qué le iba a hacer falta todo lo que el diablo le propuso? ¿Qué nos va a hacer falta todo lo que el diablo nos propone? Si hay ángeles, espiritualmente hablando, que no podemos ver, que nos sirven, nos cuidan, nos protegen. Y hay otros ángeles
que podemos ver físicamente, que están alrededor de nosotros, nuestra familia cercana, amigos, hermanos de la iglesia, que nos sirven, que nos ayudan. No nos aferremos al diablo ni a sus tentaciones, aferrémonos a Dios. El diablo lo dejó. Miren lo que nos dice Santiago 4:7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces, ¿qué hay que hacer para que el diablo huya de nosotros? Hay que resistir al diablo. ¿Y cómo es que podemos resistir al diablo? Sometiéndonos a Dios. Es la única manera. Si no nos sometemos a Dios, no lo vamos a poder resistir, no vamos a tener fuerzas, no vamos a tener poder para hacerlo. Y someternos a Dios tiene que ver con eso que hizo Jesús en el desierto, que lo explicaba al principio. Se dedicó a buscar de Dios, en ayuno, ayuno de muchas cosas. Mantuvo fuerte su relación con Dios, se sometió a Dios y Jesús pudo resistir al diablo y huyó de él. Primera de Pedro, enseguida ahí de Santiago está Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar, a quien tentar, a quien hacer caer en tentación, en pecados. Resístanlo, dice el 9, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Resístanlo como dice la palabra, manteniéndose firmes en la fe, en creer en Dios. Mantenernos firmes en la fe, como nos dice Primera de Pedro. Someternos a Dios, como nos dice Santiago. Estar en el desierto buscando de Dios permanentemente nos da autoridad sobre el diablo, nos hace ser hombres y mujeres que resplandecen con la gloria de Dios, gloria que el diablo no puede soportar. El diablo ama y se acomoda en la oscuridad de un corazón que no tiene a Dios, ama y se acomoda en la oscuridad de una mente que no tiene la palabra de Dios. El diablo ama eso. Pero cuando encuentra un corazón donde está Dios, una mente que está llena de la palabra de Dios, que resplandece la gloria de Dios, el diablo no la puede soportar y huye de nosotros. Es cierto que hay momentos de reprender al diablo, hay momentos de echarlo fuera, pero no dejemos de lado, para mí principalmente, el hecho de vivir una vida que agrade a Dios, que es donde está la luz, que el diablo no puede resistir y va a huir de nosotros. Hay que tener eso en claro. Mientras Dios esté con nosotros, el diablo no va a poderse meter con nosotros. Por eso el diablo tiene victorias con alguna frecuencia aún en medio de la iglesia, porque hay gente en la iglesia que solo lo es de nombre, cristianos de nombre, simpatizantes apenas, pero que no tienen una relación estrecha con Dios, y que el diablo por eso se acomoda ahí con ellos. Termino con 1 Corintios 10:13 para que nos quede claro que el Señor no nos va a dejar solos en medio de la tentación. 1 Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Llega la tentación y llega la salida. Ustedes o yo escogeremos. ¿Caemos en la tentación o tomamos la salida que Dios nos propone? Pero si estamos en una tentación en este momento, si yo estoy en una tentación X, Y o Z, debo tener la claridad y seguridad, de acuerdo a lo que me dice Dios en su palabra, y la deben tener ustedes, que esa tentación a la que están siendo sometidos no es mayor de lo que ustedes pueden soportar. Y busquen la salida, que ahí está para no caer en esa tentación. Pero la salida se busca con un corazón lleno de Dios, con una mente llena de su palabra, y ahí es donde encontramos. Pero cuando estamos distraídos,
y no estamos alertas, no estamos en dominio propio, como nos decía Pedro, pues fácilmente Satanás viene y nos devora y nos hace caer. Eso era todo lo que había para esta noche. Espero que sea de provecho, que venga Dios y guarde sus corazones y los fortalezca para seguir adelante. Padre nuestro, te damos gracias en esta noche por esta palabra que has sembrado en nuestro corazón. Hoy te quiero decir que la acepto con todo mi deseo y con todo conocimiento, Señor, y con toda intención de cambio. Y la acepto, Padre, para que esta semilla que has puesto dé un fruto de cambio en mi vida y pueda yo ser un hombre o las mujeres, Señor, puedan someterse a ti y resistir al diablo y que el diablo huya de ellos o de ellas, para que podamos, Señor de los cielos, mantenernos firmes en la fe y resistir a este diablo que no tiene poder sobre nosotros. Yo bendigo, Señor, a esta hermosa audiencia que se ha conectado hoy, para que tu gracia esté en ellos, para que tu verdad llene sus corazones, para que tengan la capacidad, Señor, de descubrir la salida que viene juntamente con la tentación y salgan victoriosos, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias y te pido que tú estés con cada uno de ellos. Amén. Buena noche. Antes de dormir, encomienden a Dios sus sueños. Díganle, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Y ahí sí, acuéstense y verán que Dios los va a abrigar, los va a abrazar en espíritu, en alma y en cuerpo para un sueño bien reconfortante. El Señor los guarda y los bendice. Chao.